Ok, vamos a ver un poquito acerca de esta situación de que nos corresponde el capítulo 16 de Marcos, como hemos estado estudiando. Ciertamente la necesidad de poder, no es cuestión de comprender, porque realmente nosotros, desde que nos hicimos cristianos, es porque algo nos llamó la atención. Ciertamente hay dos tipos de conversiones. La Biblia habla de uno, ¿verdad? No me malentiendan, pero hay dos tipos de conversiones en uno solo. Ese se divide en dos para poder llevarlo de la mejor manera. Uno es cuando, como por ejemplo Dominic, que nació en una familia cristiana. Él va creciendo y escuchando, absorbiendo lo que ve en las cosas que se practican doctrinalmente, y entonces él llegará a un momento en su vida cuando él crezca, se haga ya más, tenga una madurez. Entonces él mismo va a cuestionar lo que está haciendo. Cuestionar me refiero, va a preguntar, ¿verdad? Entonces le pregunta a su papá, le pregunta a su mamá. Conforme va creciendo, puede ser muy temprano, puede ser tarde, siempre va a depender de cada persona. Entonces, temprano o tarde les va a preguntar por qué tales cosas, por qué él sigue haciendo esto o para qué sigue haciendo esto. Los padres aprovechan entonces para poder decirle a su hijo o a su hija el plan de salvación. Ciertamente, dentro del plan de salvación, donde aunque no es una regla, pero ciertamente es más propenso que el niño o la niña que va creciendo en un hogar cristiano, pues absorba o asimile mejor el hecho de lo que practica, de lo que hace. Entonces, generalmente, cuando se le predica el plan de salvación, uno no está más enfocado en decir cuán pecadora es esa persona, ¿verdad? Porque incluso puede seguir siendo un niño, sino que está más enfocado en orientar lo que ya estuvo haciendo, pero de una forma más personal, ¿verdad? Es decir, tomando en cuenta la capacidad que tiene para ir haciéndolo personal, es un compromiso personal. Entonces, cuando se está niño, yo me imagino, puede ser como Dominic, cuando ve que participan de la cena, por ejemplo, entonces él en un momento dado puede decir, yo quiero eso, yo quiero probar el pan, yo quiero tomar jugo, Normalito, ¿no? o cosas de esas, ¿verdad? Entonces, todo eso lo va absorbiendo él, y cuando se le explica es más fácil, está más receptivo a poder entonces tomar decisiones que lo lleven a hacerse cristiano. Eso en contraparte de la conversión de la que Jesús y sus apóstoles tenían en mente por medio del Espíritu Santo, que era predicar el Evangelio a toda criatura, pero obviamente la criatura debía tener una responsabilidad propia y un conocimiento propio de que estaba apartado de Dios. Como dice Pablo en Romanos, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Sacando el pasaje del Antiguo Testamento, y están destituidos de la gloria de Dios, pero así como abunda el pecado, en Romanos 5 dice sobreabunda la gracia. ¿En qué forma sobreabunda la gracia? O sea, ¿cómo es más grande la gracia que el pecado? Porque el pecado nos lleva a nosotros a separarnos de Dios. De hecho, dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y la palabra muerte indica separación, eso es lo que significa. Sin embargo, la gracia de Dios es el favor de Dios, es decir, el regalo de Dios que Él tiene hacia los seres humanos por el amor que tiene hacia nosotros, de darnos la oportunidad de acercarnos a Él y lavar nuestros pecados por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, para que eso tenga una función, para que eso funcione, así como lo estoy diciendo, tiene que haber una conciencia que nos determine a nosotros que hemos vivido una vida obedeciendo y mostrando cuán pecadores somos. Entonces, algunos de menor a otros a mayor, ¿verdad? Pues el pecado es muy general. Puede ser que hay una persona que simplemente ha vivido una vida de libertinaje, y ya cuando escuchó el evangelio, pues llegó a darse cuenta de que el libertinaje y los deseos carnales lo tenían dominado, y pues por ende entonces acepta el plan de salvación y ahora cambia su vida para poner
su vida al servicio de Dios. Otra es personas ya que tienen el pecado más vil y más desastroso como un estilo de vida, ¿verdad? Que no tienen sentimientos y bueno, todas esas cosas dependen mucho ya de qué tan dentro está el pecado en el corazón del hombre. Entonces, esa parte es la que el Evangelio revela. Entonces es la convicción de un niño que crece en una familia cristiana, aunque hay excepciones a la regla, como ustedes sabrán, hay niños que crecen en hogares cristianos, pero que cuando se vuelven ya personas independientes, se desvían y se pierden, ¿verdad? Y no es culpa de los padres siquiera, sino pues algún deseo que lo llamó la atención, porque tal vez vivía en un hogar donde no se practicaba todas estas cosas, le llama la atención, va como el hijo pródigo, por ejemplo. Solo que hay hijos pródigos que reconocen y otros que se quedaron ahí, con los chanchos, ¿verdad? Con los cerdos. Pero el Evangelio va dirigido a todas aquellas personas que se alejan de Dios. Entonces es más receptivo, eso sí, es más receptivo, tiene mejor absorción las personas que crecen en un hogar cristiano donde realmente se les enseña que el pecado es muy malo y que hay situaciones en que el pecado no es tan serio, ¿verdad? Eh, a- hay mucho cuidado que hay que tener en eso en cuanto a ese aspecto, porque a veces nosotros queremos que nuestros hijos, ya pequeñitos, que van a la iglesia y que cantan y que hablan de Dios y que tienen un comportamiento cristiano, pues insistimos en que a cierta edad pues ya se bautice, porque ya como para salir de eso y ya sea cristiano. Entonces, y eso pues ha pasado en muchas partes. Aquí no hemos sido la excepción, aquí ha pasado también, donde hermanas, por ejemplo, se ponen muy orgullosas porque el niño ya quiere el bautismo, ¿verdad? Y entonces al niño se le pregunta, pues, lo que el Evangelio manda a preguntar, ¿no? Entonces, cree en el Señor, se arrepiente de los pecados y el niño dice, sí, sí, yo me arrepiento, ¿verdad? Siendo muy niño. En realidad, y viviendo en un hogar cristiano, pues es muy subjetivo eso, ¿verdad? El Evangelio no es tanto para personas que ya tienen un concepto eh, pues honorable en cuanto a la vida. El Evangelio es todo aquello que destruye el imperio de la muerte que tenía Satanás, como dice Hebreos. Es decir, es que el pecado corroe, el pecado mancha, el pecado destruye, el pecado destruye. Y el pecado es tan feo y tan serio que no hay nada que limpie ese pecado de forma personal, es decir, no porque yo me comporte de una manera o porque piense de una manera, yo ya tengo asegurado la limpieza de mis pecados, ¿no? No existe. El pecado domina, el pecado arrastra, el pecado engaña y nosotros somos engañados y destruidos por el pecado que es generado por una mente muy superior a la de nosotros, que es de Satanás. Satanás tiene mente de ángel, de mente espiritual, sobrepasa mucho a nuestra mente material. Entonces, les explico esto porque estamos entrando ya en lo que es la comisión, lo que nosotros conocemos como la comisión. Es decir, lo que el Señor les va a decir a estos discípulos que deben de hacer, cómo deben de proceder. Pero nosotros ya tenemos una claridad en cuanto a eso, por lo menos los estudios que se han tratado acá, personalmente, aparte de los que usted haya conseguido por usted mismo, por otras plataformas, etcétera, pues por lo menos acá ya repasamos Mateo. Y Mateo es muy amplio en cuanto a lo que es la comisión. Es más, aquí Marcos es más resumido, pero Mateo ha sido muy amplio en cuanto al deseo que tenía Jesús de traer sus discípulos y enseñarles y que ellos vayan y pregonen, cosa que hicieron, ¿verdad? Las cosas que él enseñó, que tiene como objetivo, pues, tener una comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Esa comunión radica en que es permitido o en que está ahí porque se va a predicar el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias.
de salvación. Eso es lo que significa, dice Pablo en 1:16 de Romanos, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvar. Eso es, o para salvación. Entonces, esta gran comisión, esta dirección que va a poner Jesús en el corazón de sus apóstoles, tiene ese objetivo, derribar murallas muy, muy, pero muy poderosas del pecado, donde las personas no tienen una conciencia, no tienen una mente. Estoy hablando de ese momento, de ese momento que Jesús mandó a sus discípulos a hacerlo, de querer tener una comunión con Dios personal, porque ni siquiera creían en Dios, creían en muchos dioses, pero aún los judíos que tenían la verdad revelada acerca del Dios verdadero, ellos ya tenían muchísimos años en que realmente no lo conocían como tenían que conocerlo. Había mucha confusión en cuanto a eso, porque ellos habían adoptado la ley como la forma de vida que que obligaba a Dios a salvarlos, ¿ves? Entonces, como el fariseo y el publicano, ¿verdad? No, gracias Señor, dijo el fariseo, porque no soy como este, ¿verdad? Que yo lo que hago es esto, yo lo que hago es aquello, y aparto esto y aparto aquello. Y esto, la oración del fariseo, lo que estaba diciendo es que como yo soy capaz de poder llevar a cabo las directrices o la ley que se me dio, y soy capaz de hacerlo, entonces tengo el derecho de la salvación. Por eso los judíos veían con menosprecio a las demás, a los gentiles, a los que no eran judíos, los veía con menosprecio. Incluso entre ellos habían grandes diferencias porque pensaban que las personas entre más pobres eran, entre menos educación tenían, Dios no los tomaba en cuenta. Por eso es que el sumo sacerdote, bueno, el sumo sacerdote no, sino uno de los líderes religiosos, cuando se da cuenta de que Jesús está haciendo milagros y la gente está alabando eso, entonces él usa una frase y dice, este pueblo maldito es, dice, ¿verdad? Una expresión muy fuerte, diciendo que el pueblo donde él nació, el pueblo que comunica con Dios, es maldito porque no tienen la, pues, el estirpe, ¿verdad? No tienen el conocimiento que ellos tienen, que ellos manejan. Y entonces, por eso Jesús reiteradas veces les dijo a ellos ciegos, ustedes son unos ciegos, les dice a los líderes, porque ustedes constantemente dicen que ven, que son la luz, que ustedes alumbran el camino, pero ustedes lo que hacen es hacer discípulos, dos veces hijos del infierno. Así Jesús les decía directo, porque ellos tenían una mentalidad directamente concentrado en que si cumplían algunos puntos de la ley y ellos lo promovían y lo hacían público, Dios ya tenía la obligación de salvarlo. Entonces, Jesús viene a derribar todas esas creencias, todos esos dogmas humanos o de hombres, tradiciones de hombres, y a imponer el verdadero sentido de la ley para el pueblo de Israel, pero aún así, pues como dice Juan, lo rechazaron. Entonces Él abrió por medio de su muerte ahora un nuevo pacto del cual todos nosotros estamos. Esta esencia de lo que estoy explicando, esto se refiere a la gran comisión. Eso se refiere a la responsabilidad que había primeramente en Jesús y después en sus discípulos para llevar este mensaje de salvación a toda criatura, que principalmente iba a ser una criatura que había sido creada en un ambiente pagano, en un ambiente hostil, en un ambiente donde no había amor, no había amor por el prójimo, no había, donde habían intereses muy personales, donde la política y la educación material mundana radicaba en la ley del más fuerte. Pues si yo podía pisotear a los débiles, menospreciarlos, a los pobres y todo eso, porque ya yo necesitaba escalar, pues a mí no me importaba, ¿verdad? A quién tenía que llevarme, como decimos aquí en Costa Rica, al que tenga que llevarme entre las patas, así decimos, ¿verdad? Si tengo que llevarme entre las patas a ese para yo escalar y poder tener un estatus mejor, entonces me vale, no me importa, ¿verdad? Entonces, así era la mentalidad del mundo que hasta el día de hoy impera. O
Solamente que hoy, gracias a la influencia del Evangelio, pues hay sentimientos casi que mundial, doctrinalmente equivocado mucho, pero en influencia general la gente es más sensible, está más sensibilizada pues a la ayuda, ¿verdad? Entonces, aún en la hipocresía, ustedes ven, por ejemplo, personas muy famosas que tienen mucho dinero y mucha fama, que para poder ser alabados por los hombres, pues ellos dan grandes donaciones y hablan de ayudar a los pobres y cosas así, que en cierta forma eso es una influencia que la gente acepta y admira por el Evangelio, porque antes no era así. Antes para ser admirado y para ser diosificado, era una persona que había llegado a un nivel superior, pero a pura injusticia, ¿verdad? Entonces se alababa mucho la astucia, se alababa mucho ese concepto, bueno, todas estas cosas. Todo esto lo estoy explicando porque estamos entrando ahora en un terreno donde tenemos que empezar a ver desde el punto de vista de Marcos, desde la mentalidad de Marcos, cómo es que la comisión, el mandarles a predicar el Evangelio, tiene una importancia central en nuestra fe, en la doctrina de nuestra fe. Nosotros creímos el Evangelio, eh, aceptamos el Evangelio. Entonces, otra vez vuelvo al inicio, lo aceptamos porque hay dos tipos de forma de aceptarlo. Una, creados en una familia cristiana y ha sido más fácil de digerir y asimilar. Entonces, damos por hecho cosas, damos por hecho que así son, porque así se nos enseñó. Y la otra, que es un poco más complicada, pero que como el Evangelio es poder para salvación, pues puedes solventar eso, que son las personas que solamente tienen un concepto muy vago de lo que es el Evangelio, pero que ha llegado a sus corazones. Entonces, en esa fuente, en esa segunda opción es la que Marcos se centra. Marcos no se centra en los niños que crecen en hogares cristianos y que se asimilan muy bien, sino más bien en el segundo tipo, que es en un mundo hostil, en un mundo gobernado por Satanás, en un mundo donde impera la muerte, la injusticia, la perversión, todo lo malo que usted pueda pensar, y viene el Evangelio como una luz de esperanza, alumbrar a todas estas personas que no tienen remedio, ¿verdad? Que de otra manera no tendrían ningún remedio de salvación. Esa es la parte en la que Marcos se enfoca, porque Marcos, a pesar que le está escribiendo a, a hermanos ya cristianos, eh, se dice que a los de Roma, pero yo digo que en general a los griegos, Marcos quiere enfocar la importancia que las iglesias deben de estar sosteniendo siempre. Las iglesias son columna y baluarte de la verdad. Hay que defender la verdad, hay que amar la verdad, pero sobre todo esa verdad nos lleva a tener una decisión de ayudar a nuestro prójimo, que es donde se constituye la base de nuestra fe, el fundamento que es Jesucristo, que nos enseñó a ser buenas personas, a amar a nuestros enemigos, a brindar ayuda al que lo necesita y pues ignorar todas las cosas que el mundo nos obliga a pensar como personas de derecho, ¿verdad? Yo tengo derecho, yo tengo que adquirir las cosas porque yo también soy parte de este mundo y yo también hago, y yo también, ¿verdad? No, 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 nosotros no somos de este mundo, nosotros somos de un reino celestial, estamos aquí de paso, somos peregrinos. Si yo el día de mañana voy a la casa de mi hermano Manuel allá en Colombia, eh, o allá en Nicaragua, como donde ustedes vivan, si yo voy, yo tengo que sujetarme a las costumbres y normas que ustedes tienen, claro, mientras no rete mi fe, digamos, no, ¿verdad? Que no vaya yo a tener que llegar ahí, pero a hacer cosas que no son, pero en realidad, si yo llegara a alguna casa o alguna visita, yo me ajusto a las costumbres y normas de esa casa. Así somos nosotros los cristianos. Mientras estemos en este mundo, debemos sujetarnos a las normas de este mundo en el sentido de que no podemos pensar en que este mundo va a cambiar de una manera en que, como la ilusión que tienen algunos sectarios de que este mundo va a ser renovado y que todo va a ser lindo y que las flores y que
¿verdad? Que vamos a limpiar el clima y que vamos a defender a los delfines y que vamos es que este mundo no está hecho para eso, el mundo se corrompió, el mundo lo tiene bajo el maligno, está bajo el maligno, este mundo no ha cambiado, de hecho va de mal en peor. Lo que pasa es que nosotros estamos protegidos por la sangre de Cristo y todo lo que a nosotros nos pase como cristianos, como dice Pedro, pues o como dice Pablo en este caso, nos llevan a bien, son para nuestro bienestar, para nuestra madurez, y al final pues tenemos la gloria eterna. Pero como dice Pedro también, si alguno padece como cristiano, entonces padecemos bien porque no participamos en las cosas que corrompen este mundo a los seres humanos. Más bien las señalamos, más bien ¿verdad? Las evitamos y las señalamos. Decimos eso es malo, eso está mal. A mí nadie, ninguna persona en el mundo, ni con su psicología, ni con su filosofía, ni con sus doctorados, me puede decir a mí que debo de cambiar o que debo de ser mejor siguiendo esas normas. No, no me malinterpreto, son buenas, son conceptos buenos. De hecho, aún el Evangelio ha influido en eso, pero mientras estén acorde a mi fe, está bien. Pero cuando retan mi fe, cuando quieren modificar mi convicción, cuando quieren suavizar mi fundamento, entonces yo tengo que simplemente apartarlo, porque esa es la comisión. La comisión debe mantenerse tal cual, así como Marco lo refleja, ¿verdad? Entonces, en esta condición o en esta situación, nosotros debemos estar muy atentos a todo esto. No como pasó, como le pasó a María Magdalena. Recuerda que habíamos quedado en que eh, acá, vamos a ver, aquí, ya les pongo eso para que vean aquí. Entonces, no como habíamos quedado en la vez pasada con la reacción inicial de los discípulos. A pesar de las noticias, los discípulos se muestran que incrédulos. Y habíamos terminado con una reflexión con respecto a la incredulidad. La incredulidad es la debilidad del cristiano. La incredulidad es la debilidad que separa al cristiano y lo aleja de Dios. ¿Por qué? Porque con la incredulidad nosotros empezamos a orientarnos con nuestras propias opiniones, con nuestras propias debilidades. Y empezamos a decir que acomodar lo que es bueno y acomodar lo que es malo según nuestro parecer y no según lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque no estamos creyendo, porque estamos confundiendo nuestra convicción con nuestras propias creencias, con nuestra propia forma de pensar. Entonces, la reacción inicial de los discípulos, ¿cuál era? Bueno, se les dijo muchísimas veces. Ellos vieron lo que Jesús hizo muchísimas veces. Sanaba a los enfermos, resucitaba a muertos, calmaba la tempestad. Muchas veces demostró que Él era el Hijo de Dios y que Él les había dicho reiteradas veces que iba a resucitar, que iba a morir y que iba a resucitar. Reiteradas veces. No solo a sus 12 discípulos, sino a todos los que estaban ahí, incluyendo las mujeres. Entonces, a pesar de las noticias que ya llegó ese momento, ya Jesús resucitó, pero que en su divino pensar, Él le puso esa responsabilidad en manos de las mujeres, que es un acto maravilloso, un acto que demuestra que quiebra cualquier lo que se le llama cualquier pensamiento que se tenga acerca de que en ese tiempo no se valoraban las mujeres, pues ya vimos también mucho acerca de cómo Dios dejó lo más importante de la historia de la vida, se lo dejó en manos de las mujeres para que ellas anunciaran y empezaran a dar noticias acerca del punto caliente del asunto, el clímax del asunto, que era la resurrección de Jesús. Entonces, a pesar de las noticias, los discípulos se muestran incrédulos, manteniendo su tristeza, están tristes, están confundidos, no saben qué hacer, pero ya habían demostrado eso más de una vez. Y esta incredulidad refleja una constante durante el ministerio de Jesús, que es lo que les acabo de decir, donde frecuentemente aprendió o reprendió a sus seguidores por no creer, ¿no? Ahí, cada rato Jesús
Pues bueno, a cada rato no, pero Jesús sí les pegaba sus regañaditas porque eran personas que tenían poca o casi nula la fe, ¿verdad? En eso. Ahora, quiero que también vean eh, esto del posible motivo, y esto es muy personal, ¿verdad? Esto no lo puedo yo decir, así es, pero conforme he estado estudiando por tantos años y todo esto, pues hay un posible motivo que nace en esa incredulidad y es la duda de los discípulos podría haber sido intensificada. Ya ellos tenían su duda. Ellos no vamos a echarle la culpa a nadie. Ellos mismos tenían la duda. Ahora, si yo, Marvin Soto, hubiera estado en ese tiempo y hubiera sido uno de los discípulos de Cristo, hubiera sido el más dudoso, el más miedoso y el que más me confundo. Eso no hay que ponerle traba alguna, ni que Pedro, ni que nada, ni Tomás, ni nada de eso. Yo ahí hubiera sido escrito, ahí Marco hubiera dicho, y el más inútil y el más torpe y el que más metió las patas fue Marvin Soto, ¿verdad? A ese discípulo, por pura misericordia, el Señor lo dejó, pero si no, hubiera sido horrible, ¿verdad? Entonces, esto no es una crítica hacia ellos, sino la posibilidad de entender del por qué esa incredulidad se intensificó en el momento en que las mujeres dieron este anuncio. Y es por el hecho de que Jesús apareció primero a las mujeres, en lugar de a ellos. ¿Por qué no a ellos directamente? Si a ellos, si incluso a ellos se les prometió, a ellos se les dijo que Jesús mismo se los dijo, que él iba a ir al Padre, pero que él iba a volver y que él iba a fortalecerlos y todo eso. Pero no fue a ellos, según en su mentalidad, que se le apareció a ellos, sino a las mujeres, lo cual podría haber afectado su percepción y aceptación del testimonio. Entonces, porque la responsabilidad de Dios siempre ha caído en manos de los hombres. En el Antiguo Testamento vemos a los hombres ejercer esa responsabilidad. En el Nuevo Testamento vemos que Dios, en este caso, no está tomando en cuenta solamente a los hombres, sino también a las mujeres, como parte de la responsabilidad que tiene de ese nuevo pacto. Y como Dios sabe el corazón del hombre, Él lo que quiere es humillar ese corazón testarudo y enseñarle que no depende de mis pensamientos y mis convicciones para que la salvación o para que el evangelio se esparce. Como dijo Juan el Bautista, le dijo a los que estaban ahí que si ellos no querían obedecer, aún en las piedras que estaban en el río hubieran aceptado, ¿verdad? Si ellos no querían aceptar, Dios no necesita de nadie ni de nada, pero Dios en su eterna sabiduría, Él quiere la participación ecuánime, es decir, justa entre las personas que Él ama, y esos son no solamente a los hombres, sino también a las mujeres. Y por eso Él pone esto como una prioridad. Entonces, una posible incredulidad que se intensifica con sus discípulos es que las mujeres tuvieran esa oportunidad primaria, ¿verdad? De poder llevar efectivamente la noticia que se les dio. Y por eso, pues, eh, había esta situación, ¿verdad? En este caso. Eh, entonces, en cuanto a la aparición y comisión, vamos a ver algunos aspectos. Vamos a leer eh, y Marcos y vamos a tratar de analizar lo que Marcos dice una vez que ya tenemos todas estas cosas que les he dicho eh, en la mente. Y vamos a hacer desde el 12 en adelante. Dice, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Recuerden lo que dice el 11, ¿verdad? El 11 dice, ellos cuando oyeron que vivía, que Jesús había resucitado, que había sido visto por ella, por María Magdalena, no lo creyeron. Esta es la incredulidad que ellos tenían. No, eso no está pasando, esto está raro, ¿verdad? Entonces, ya aquí Marcos concluye con esto. Marcos determina lo que había en el corazón de sus discípulos. De hecho, no solamente sus discípulos, también las mujeres. Las mujeres necesitaron más pruebas, pero en este caso
concluye con la decisión de sus discípulos. ¿Cuál? Que ellos no creyeron la noticia que el ángel había mandado a las mujeres a dar en primera instancia. Y en segunda instancia, cuando Jesús le dijo a María, directamente, María Magdalena, que fuera a decirle a los discípulos que ella había visto ya el Mesías. El ángel les dice que Jesús ya había resucitado. Ahí se lo dice a Pedro y se lo dice a los 11, ¿verdad? A todos los discípulos. Ellas van, anuncian a los 11 que Jesús, que ya el maestro había resucitado, pero nadie le había visto. Pues en Juan nos habla que Pedro y el mismo Juan, cuando oyen esa noticia de las mujeres, van y se van corriendo al sepulcro. Detrás de ellos va María hacia el sepulcro, va junto con otras mujeres. Pedro va corriendo rápido, pero Juan le gana. Juan va más rápido, pero él llega hasta, eso es lo que narra Juan, el Evangelio de Juan, llega hasta la puerta, hasta la entrada del sepulcro, pero Pedro entra, ¿verdad? Pedro no se detiene, Pedro sí entra. Y entonces ven lo que había pasado, que el cuerpo no estaba. Entonces, eso en lugar de traerles a ellos satisfacción o ánimo, les trae más bien confusión y les trae más preguntas todavía. María, al ver la reacción de ellos y qué está pasando, eh, entonces se le aparece Jesús y habla con María. María, entonces, otra vez, María quiere de la impresión, lo abraza, lo quiere tocar y todo, y Jesús le dice, no me toques, que aún no he subido el Padre, pero ve y dile, ¿verdad? A los discípulos que ya me vio, que ya interactuó conmigo. María va, lo reitera de nuevo y ellos no le creen. Esta es la parte aquí, entonces, en el versículo 11 donde dice, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, por María, no lo creyeron. Entonces el 12 pasamos a otra situación. Ya, se concluye ahí y en el versículo 12 hay otra situación donde dice, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iba de camino yendo al campo. Yo sé que ustedes ya saben esta parte. Esta parte habla del camino a Emaús, que lo registra eh, Lucas, ¿verdad? Lucas registra en capítulo 24 donde desde el versículo 13, por ahí se puede leer, creo, ¿verdad? Acerca de que, de la historia de esto, de lo que está diciendo Marcos acá. Marcos no habla de esta historia, sino que Marcos se enfoca en algo principal. Y es que dice, pero después apareció en otra forma. Esa es la parte que Marcos tiene en mente. Recuerden que Marcos no es muy dado a dar mucha explicación, sino en fijarse en las acciones de las personas. Y esta es una acción que había hecho Jesús, que se había aparecido de otra forma. Ahora, la palabra aquí, forma, indica que Jesús tenía esa habilidad porque tenía un cuerpo glorificado de cambiar su apariencia. Ahora, aquí hay cierta discusión, porque algunos comentaristas muy famosos dicen que Jesús no cambió su apariencia, sino que los ojos de ellos fueron vedados, dice, fueron tapados. Entonces, no, Jesús no fue que cambió la apariencia, sino que más bien fueron ellos a los que se les hizo el cambio, es decir, que ellos no notaran eso, ¿verdad? Es como, es como cuando se habla de los idiomas, de cuando el Espíritu Santo vino, descendió en sus apóstoles y ellos empezaron a hablar en otros idiomas, dice que la gente les oía hablar en otros idiomas. Entonces, algunos comentaristas dicen que ellos no hablaban otros idiomas, sino que eran las personas que estaban oyendo sus propios idiomas. Pero ustedes saben una cosa, la Biblia, si es cuestión de discutir, se discute por todo. La Biblia es un libro en la cual, si es cuestión de debatir, se debate por todo, se discute por todo, se separa por todo. Es un pleito interminable. Entonces, nosotros, que somos más sencillos, que ya aceptamos todas estas cosas, ya las creemos y todo, nosotros simplemente nos basamos en lo que dice, es decir, nos sostenemos en la mentalidad de cada escritor.
En este caso, Marcos. ¿Qué tenía en mente Marcos? ¿Por qué Marcos no amplió esa conversación que sí, o ese momento que sí lo amplió Lucas? Porque Lucas tenía otra mentalidad a la hora de expresar eso, tenía un propósito más específico. Marcos tenía otro propósito y Marcos lo que hace es llevar al lector a entender que Jesús sí había resucitado, que a pesar de que los discípulos no le creyeron a María, Jesús sí era un caso real, él sí había resucitado. Y que de hecho no solamente se tomó la molestia Jesús de hablar con las mujeres, con los discípulos, sino hasta con otras personas. Y aquí entonces saca el versículo 12 diciendo, pero después apareciendo de otra forma, dice Marco, eso no, no es lo que me interesa, pero sí, sí era de otra forma, a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Y dice el versículo 13 acá, eh, ellos fueron y lo hicieron, eso es lo que le interesa a Marcos, que la gente escuche, que este testimonio es real, que esto existe, que esto sí existió y que esto es el fundamento de nuestra fe. El anuncio, la noticia, que es lo que va a llevar Marcos después a los lectores a la gran comisión. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aun ellos creyeron, manteniendo el curso de la incredulidad, ¿verdad? El poder de la noticia, el poder del evangelio, pero que siempre existía la incredulidad. ¿Saben por qué? Porque cuando Marcos escribió esta carta, que se la escribió a los griegos, había una corriente que estaban haciendo, una corriente muy fuerte, y esta corriente venía de una mentalidad que se llamaban los gnósticos. Los gnósticos era una secta de personas que estaban mezclando ideologías como la filosofía griega con el concepto del evangelio. Entonces estaban tratando como de modificar ciertas cosas y esto estaba siendo interesante o atractivo a muchos cristianos. Los gnósticos se llamaban así porque gnosis o gnosis significa conocimiento, pero un conocimiento profundo de todo lo que se debe saber. Entonces esta gente era como los superdotados que Dios había revelado a ellos el verdadero carácter de todas estas historias. Por eso era necesario, por eso es que hay cuatro evangelios. Hay cuatro evangelios que se hablan desde diferentes perspectivas, desde diferentes puntos de vista, pero que todas se coordinan entre sí, se armonizan entre sí, porque tienen un objetivo principal y es convencer al lector a que estas cosas sucedieron tal cual ellos lo dijeron. Por eso la vez pasada que hermano Manuel me preguntó de esos cuatro evangelios, ¿cuál es el que yo personalmente me uso o me agrada? Y yo le dije Mateo, porque Mateo, a pesar de todo, Mateo era un discípulo presencial, él estuvo ahí, presenció todas estas cosas. Y entonces él tenía una mejor, para mí, ¿verdad? Para mí, tenía una mejor eh, eh, visión de todas las cosas que estaba haciendo, aparte de que el propósito de Mateo era escribirle a judíos, y los judíos ya tenían un conocimiento previo de todas estas cosas. Sin embargo, yo no menosprecio a Marcos, jamás. Marcos es genial, es un genio, porque fue inspirado por el Espíritu Santo a escribir tales cosas, pero en la mentalidad de Marcos no era tanto lo que se decía, sino las acciones. Y por eso Marcos dice aquí en el 2 entonces, y apareciendo en otra forma. Ahora, nosotros decimos, ¿en qué forma sería o qué? Bueno, para eso tendríamos que estudiar Lucas, capítulo 24, de la historia del camino de Maús. Y eso ya llevaría todo un estudio que yo me imagino que en su dado momento se podrá hacer, ¿verdad? Pero aquí la palabra forma, yo quiero que entiendan que la palabra forma habla porque esto es del griego, ¿verdad? Que habla de una clase o naturaleza. Esta palabra forma no es una apariencia, no, sino que es la capacidad de clase o naturaleza. Es decir, es como cuando una persona, por ejemplo, cambia, hablando de enfermedades, cuando una persona entra a un estado no sé, de diabética, por ejemplo, ustedes saben que una persona puede estar gordita, así como yo, ¿verdad? Bien, así, pacadito y todo, y si entra en un estado diabético de la noche a la mañana, puede hacerse muy delgado, ¿verdad? Entonces eso es una cosa que cambió así, tan radical.
cosa que es una enfermedad y no es nada sano. Pero hay un cambio completamente. De hecho, hay situaciones en las que se puede poner el cuerpo humano y se puede hacer o se puede mostrar de otra forma. Es decir, hay personas que tal vez no se ven por algún tiempo y cuando se ven, la persona tiene una impresión sobre eso. Qué raro, yo le tengo a usted, yo me acuerdo de usted que era así, ya está, y ahora es completamente diferente, ¿verdad? Pero para una mejor manera de explicarlo, tiene que ver con los cambios radicales, como por ejemplo las enfermedades. Hay personas que si les da un cáncer, el cuerpo cambia completamente. La persona de la noche a la mañana puede tener cambios increíbles. Las personas que, por ejemplo, sanas, que se dedican al deporte, ¿verdad? Van teniendo cambios sustanciales, pero eso con el tiempo, ¿verdad? Con el tiempo del entrenamiento y todo eso. Pero las personas que se inyectan esteroides y sustancias prohibidas para hacer cambios del cuerpo, el cuerpo reacciona a eso. De hecho, por ejemplo, los hombres tenemos un 99% de una hormona que se llama testosterona y eso es lo que nos hace hombres. Y en las mujeres tienen un 99% de una hormona que se llama estrógeno y eso es lo que las hace mujeres. Entonces, sintéticamente, cuando el hombre consume estrógenos y va minimizando la testosterona, el cuerpo va cambiando a hacerse más femenino y viceversa. Cuando la mujer consume mucha testosterona, su cuerpo va cambiando hacia un estado más masculino. Y por eso se ven esos cambios tan increíbles, ¿verdad? Pero no son apariencias, no son apariencias, no son ideologías de apariencia, ¿verdad? Una persona que es anoréxica si no come, de repente tiene un cambio terrible, pero todo eso lleva a las enfermedades y a los desequilibrios. En este caso no. En este caso lo que quiero decir es que la palabra forma no es algo que aparenta, sino que es algo que, en este caso Jesús, eh, teniendo su cuerpo glorificado, pues él puede hacer, alterar, modificar cualquier situación de su cuerpo para llevar a cabo el propósito que él quiere. De hecho, una de las cosas maravillosas de los milagros de Jesús es que cuando, por ejemplo, él decía que hacía andar a los cojos, la cojera no es lo que conocemos hoy como esa persona que camina renca, ¿verdad? Ay, camina así como renca, no. Era que en algunos casos faltaban esas extremidades, le faltaba la pierna, le faltaba el brazo. Y el Señor en ese milagro le restauraba completamente el cuerpo. Esos son cambios eh, completamente diferentes, radicales. Esta palabra es lo que indica eso. Entonces, forma, entonces Jesús anda con su cuerpo glorificado y puede alterar la forma de su cuerpo, ¿verdad? Eh, para que otras personas vean lo que Jesús en su propósito quiere que vean, ¿no? Pero eso, ¿quién lo aclara bien? ¿Quién lo especifica bien? Pues el libro de Lucas, ¿verdad? En este caso, ¿ok? Aquí ellos van camino, cuando dice aquí en el versículo 12, vamos a leer un toquecito acá, dice, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino. Lucas habla de ese camino. Lucas dice cuál era ese camino, que era Emaús. Iban hacia ese lugar, Emaús. Ese camino llevaba hacia ese lugar, ¿verdad? Entonces, el punto es que ese camino más o menos, según los historiadores y todos estos, se habla de entre unos 11 12 incluso 13 kilómetros de distancia para llegar ahí. En esos 13 kilómetros es, bueno, yo creo que nosotros usamos la medida kilómetros, ¿verdad? Eh, pues es considerable, se lleva su rato, ¿no? Se lleva su rato. Entonces, si ustedes leen Lucas capítulo 24 versículo 13 en adelante, hasta el 31, van a notar que había una conversación extensa, porque Jesús les explicaba, les enseñó, les abrió el entendimiento y todo eso en 13 kilómetros para redondear de distancia. Creo que tuvieron que haber tenido una conversación bastante extensa, pero Marcos
simplemente dice lo que él necesita que la gente entienda, y es que a pesar de las evidencias, a pesar de la realidad, la gente aún se mantenía incrédula. Eso es lo que Marcos quiere señalar en todo esto, ¿verdad? Por eso es que en el 13 dice, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aun ellos le creyeron. Ok, con esto entonces vamos a ver qué hora es, ya tenemos la hora, ya nos ganó la hora, así que si Dios quiere, vamos ya a ir finalizando para el próximo viernes el asunto de la gran comisión. Pero tenemos que tener en cuenta este factor que nos puede afectar a nosotros también. El factor que nos puede afectar a nosotros también es el hecho de que también nosotros tenemos ese evangelio, esa comisión, y que nosotros podemos tener incredulidad aún en nuestros corazones en cuanto a esto. Y eso es lo que debemos evitar a toda costa porque no funcionó. En el escrito de Marcos está ahí para que nosotros no tengamos incredulidad en nuestro corazón, para que sigamos el ejemplo y evitemos esa incredulidad en el corazón. Debemos confiar plenamente en que el Evangelio es autosuficiente para cambiar el corazón del hombre. No debemos usar ningún aditivo extra para decir que el Evangelio necesite alguna especie de ayuda. Solo lo único que necesita el Evangelio de nosotros es que se expanda, que se hable, que se comparta, que usted, hermanito, hermanita, mire, un pedacito, un pasaje del Nuevo Testamento que usted esté compartiendo en redes sociales, ya está evangelizando, porque es lo que se necesita, un pasaje, una palabra, para que la gente prenda el bombillo y diga, yo necesito escuchar más, ¿verdad? Nada más. Después de ahí, no necesita nada más porque ella es autosuficiente, como dice Pablo, para salvación de todas las personas. Que el Señor les bendiga, hermanos.